podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Kutxa. No creo que afecten demasiado, porque no se hace mucho por Navarra en Europa. Tampoco es que estemos mal, pero bueno, no le veo yo mucha importancia a las europeas. Nosotros, Navarra está dentro de España, está dentro de Europa y, lógicamente, pues primero nos atañe lo que pasa aquí, pero nos atañe también lo que pase en España y lo que pasa en Europa, lógicamente. Ay, pues no sé decirte, porque tampoco he tenido ninguna información. Entonces, cuando no sabes es mejor no decir nada. Tenemos que tragar lo que salga, no hay más ahí. Bastante hay con las elecciones de aquí de España ahora. Joder, de Brexit, pues de una vez, que a ver si deciden ya, porque ya está bien. Esta Theresa May, no sé a qué juega, pero la verdad que está ahí jugando con todos y nadie la echa, no sé lo que va a pasar. Sí, me preocupa el Brexit. Me preocupa, ahora me preocuparía más si fuese inglés, Lo tengo sinceramente. Si se quieren separar, pues que se separen, oye. Ha habido que aguantarles toda la vida. La historia habla de que los británicos se consideran alguien muy especial, ¿no? Oye, pues que se lo monten ellos, da igual. Nos va a afectar porque las exportaciones e importaciones se van a notar mucho, sí. Teniendo en cuenta que los ingleses, que el Reino Unido pues invierte también en España y sobre todo el turismo. Entonces yo creo que se notará así, aunque será peor para ellos que para nosotros. Y no se sabe al final qué va a pasar con él. Evidentemente a cada persona le puede afectar más, personas que estén allá viviendo en Inglaterra, personas que estén allí, que están viviendo aquí en España, puede afectarlos más, pero al final el mercado también está ahí y a todos, tarde o temprano, pues nos puede afectar. Navarra tiene dos tipos de presencia. Tiene una presencia institucional, tiene la representación del Gobierno de Navarra, aquí muy cerquita, y luego tiene un gran número de empresas que están aquí representadas o se hacen representar. Antes hablábamos de Zabala, que está aquí trabajando, y hay muchas más que tienen aquí intereses. Viscofan ha estado mucho tiempo también aquí haciendo lobby, con lo cual Navarra no está tan alejada. Navarra recibe mucha subvención y se candidata a mucha investigación e innovación en temas europeos de fondos. Navarra es pequeña en población, pero tiene más presencia en Europa que la que le correspondería si pensáramos solo en gente, es decir, la presencia económica de Navarra en Europa o la presencia en términos de investigación o de presencia institucional es más importante que la de los 600.000 habitantes que somos. Creo que es importante que los jóvenes voten en las elecciones europeas. En Europa se decide el futuro mismamente de los jóvenes. Es normal, de cierto modo, de alguna manera, que exista cierta desafección, ¿no? Porque las decisiones políticas muchas veces no llegan y no se entienden muy bien, pero es muy importante, lo que tienen que tener en mente es que las políticas que se deciden en Bruselas y lo que se vote y lo que voten en estas próximas elecciones es sobre todo el futuro a muy corto plazo para ellos. Bueno, opiniones desde luego muy diferentes entre los navarros que opinan sobre los comicios en Navarra y quienes verdaderamente ven la importancia de las elecciones europeas aquí en el corazón de Europa. Tenemos la gran oportunidad hoy de tener a grandes compañeros de diferentes medios de comunicación con nosotros. Ellos han dormido poco porque han trabajado mucho debido al Brexit y tenemos la suerte de que, a pesar de dormir poco, están aquí con nosotros, algo que desde luego nos agrada notablemente. A mi lado, Alberto Fernández, corresponsal de La Sexta. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Con ojeras, me decías, ¿verdad? Bueno, con un poquito cara de casi resaca, ¿no? de esta cumbre europea que hemos tenido extraordinaria, que, en fin, de momento esperemos que sea la última sobre el Brexit, al menos en un largo plazo, aunque tiene pinta de que habrá alguna más en el futuro. Bueno, también con nosotros está Mirentxu Arroki, corresponsal de La Razón. ¿Qué tal, Mirentxu? Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? También una noche larga para vosotros, ¿verdad? Con un desenlace complicado, ¿no, Mirentxu? Bueno, un desenlace sí complicado que en parte se veía venir porque era necesario un poco una situación intermedia entre la postura alemana y la postura francesa y sobre todo ahora lo que tenemos que esperar es saber qué pasa en Reino Unido. Claro que sí. Pablo Rodríguez Suances, le leemos en El Mundo. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en una Europa inestable o más inestable que nunca? No recuerdo una Europa estable en realidad desde hace muchas décadas, pero ahora sí que tenemos una sensación más acuciante.
Llevamos escuchando hablar, por ejemplo, de elecciones europeas, de la importancia de las elecciones europeas muchísimo tiempo, pero yo creo que esta es la vez que quien lo dice realmente se lo cree. Una cosa es decirlo porque hay que mandar un mensaje, pero esta vez no. Esta vez todas las señales nos indican en que por primera vez realmente el resultado de esas elecciones va a influir en la composición de todas las instituciones y va a ser un primer paso de cara a la próxima década. Enrique Serveto, corresponsal de ABC en Bruselas y además de una provincia muy cercana a Navarra, porque él es de Huesca y lo quiere dejar bien claro. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, pues precisamente a comunidades como las nuestras, y hablamos de Navarra porque hoy estamos aquí en nombre de los ciudadanos navarros, les importa y mucho, ¿no?, lo que se decide aquí en Europa y, por supuesto, hay que votar, ¿no?, el próximo 26 de mayo. Yo creo que esta vez doblemente, porque no solo por lo que ya hablaremos con más detalle, que se refiere específicamente a las instituciones europeas y que son muy importantes. Yo, después de los años que llevo aquí en Bruselas, creo que esto es lo más importante, el proceso político más importante en el mundo. Pero es que además en España, al haber esta sucesión de las generales primero y las europeas después, incluso van a actuar como una especie de segunda vuelta. Es decir, que si la composición o el resultado de las primeras de las elecciones nacionales no es muy claro o hay una parte del electorado que no se ha quedado contento, yo creo que va a aprovechar la ocasión de las europeas para decir que es, insisto, como una especie de segunda vuelta, ¿no? ¿Crees, Birenchu, que va a haber un efecto también de arrastre entre las diferentes contiendas electorales? Sí, yo creo que va a haber un efecto de arrastre. Lo que pasa es que aquí yo creo que el dilema es si va a ser un efecto de arrastre positivo para la Unión Europea o negativo. El sentido de si los temas nacionales, digamos, van a obstaculizar un poco que se hable más o menos de Europa. Yo creo que por eso esta es un periodo electoral muy interesante. Bueno, vamos a escuchar también a qué dicen los políticos, ¿no?, los europarlamentarios de diferentes formaciones políticas con los que hemos tenido la oportunidad de charlar hoy aquí en Bruselas y continuamos. Están en juego las libertades y los derechos fundamentales. Por desgracia, están aflorando mucho los grupos euroescépticos que quieren deshacer Europa, los grupos xenófobos, que son proyectos siempre contra alguien, y los grupos radicales y autoritarios. Y para eso es muy importante que todos vayamos a votar y apostemos realmente por la democracia, por la libertad y por los derechos fundamentales. En mi caso está la defensa que hace mi grupo, el Grupo Popular, pero no es una votación derecha o izquierda esta vez. Esta vez la votación es democracia sí o democracia no, libertades sí o libertades no. Están en juego los derechos fundamentales. Y yo quiero animar a participar en las elecciones. Siempre se dice, siempre hay que participar en las elecciones porque afortunadamente vivimos en democracia y es casi un deber participar, pero sobre todo porque con el voto decidimos qué Europa vamos a construir en el futuro. Ya va siendo hora de que sepamos que el Parlamento Europeo es un Parlamento legislador, directamente electivo. Por tanto, ningún déficit de legitimación democrática, ningún déficit de funcionamiento. Aquí se legisla sobre el marco financiero plurianual que luego es el que determina el techo de gasto en España, en las comunidades autónomas, incluida la Foral de Navarra. Porque una vez más nos estamos jugando algo que hay que recordar, que lo damos por olvidado y por obvio, ¿no?, que es defender un proceso de paz como el que constituye este proyecto europeo, un espacio de libertades, de derechos humanos, un espacio sin fronteras, donde hemos creado un estado de bienestar que podríamos tener el riesgo de perder. Pues que el Brexit, yo creo que para lo que ha servido es para que jamás nadie vuelva a plantear una historia de una gran mentira. Los populismos fueron la causa de un Brexit que al final va a tener consecuencias, como se ha podido ver, humanas, sociales, financieras, económicas, políticas. Los británicos, los jóvenes británicos son los más proeuropeos y de hecho son los que se querían quedar en la Unión Europea. Pero bueno, por diferentes razones decidieron no ir a votar. Y al final otros que sí querían irse fueron los que decidieron. O sea que la gente joven tiene que entender que su futuro, sus políticas sociales, incluso la lucha contra el cambio climático, no se puede hacer solo desde Navarra o desde España, la tenemos que hacer al menos a nivel de la Unión Europea. Así que si quieren que esas políticas se hagan, tienen que ir a votar en las elecciones. Creo que necesitamos certidumbre y una prórroga de un año nos va a someter de nuevo a una incertidumbre sobre qué va a pasar después, teniendo en cuenta además que va a tener una consecuencia directa en las elecciones europeas, porque en el caso del Estado español hubiera tenido, por ejemplo, 5
5 diputados más para estas elecciones europeas, pero bueno, presentándose, se va a marchar dentro de un año y medio, si tiene diputados, ¿qué va a ocurrir? Hay sobre Europa un conjunto de amenazas que penden como nubarrones muy oscuros. El Brexit de nunca acabar, el crecimiento de la extrema derecha, la eurofobia y el populismo, y ya va siendo hora de que los europeos y europeístas vayamos a votar con la misma fuerza con que lo han hecho últimamente los antieuropeos y los eurófobos, y les derrotemos en las urnas, y por tanto que seamos capaces de conformar una mayoría proeuropea en el Parlamento Europeo de la que quiero ser parte. Diferentes opiniones, desde luego, de los distintos europarlamentarios españoles, todos con esa preocupación, ¿verdad?, del auge de las fuerzas euroescépticas que no creen realmente en este proyecto unitario, ¿no? Sí, pero fíjate, si hablamos del auge de los extremismos y de los populismos, realmente no es algo nuevo, es algo a lo cual ya hemos estado confrontados en las últimas elecciones europeas en 2014. Vimos, por ejemplo, la irrupción del Frente Nacional de Marine Le Pen, que fue muy votado en Francia y que realmente ha sido una voz muy escuchada, para mal, en cuanto al proyecto europeo, pues a lo largo de este periodo, ¿no? Es verdad que esas fuerzas van en auge. En España quizá tenemos un efecto pues más significativo con la más que probable irrupción de Vox, que habrá que ver cómo queda finalmente, y que es algo un poquito más nuevo, digamos, para nosotros, ¿no? Pero en Europa ya ha estado ahí y no sé hasta qué punto realmente va a haber ese cambio tan drástico en el Parlamento en el futuro. Yo creo más bien que nos reorientamos hacia una coalición grande como la que ya hemos tenido en este periodo, populares, socialdemócratas, liberales, habrá que ver con qué forma exactamente, pero bueno, hay una realidad que es ahí, la de los euroescépticos, y que yo creo que también entre todos se debe, en fin, centrarse mucho para tratar de luchar y para tratar de disminuir estas ideas que quieren destruir Europa desde dentro. Sí, sí, esta sería quizá la principal amenaza, el Brexit, bueno, pues el auge de este tipo de fuerzas. Pablo, esa es la mayor preocupación que tienen ahora los 27 y todos nosotros como ciudadanos de Europa. Los 27 están captados por el debate del Brexit. Es un debate que ha consumido completamente las fuerzas, que ha monopolizado el debate, la atención de los medios de comunicación, la atención de los Estados miembros, quitando la atención de los problemas a los que de verdad se está enfrentando Europa. La salida del Reino Unido es dramática, no tiene precedentes, no sabemos qué impacto va a tener, pero una vez que se hayan ido, Europa tiene que seguir adelante. Y mientras estemos pendientes de ese problema que está drenando todas las energías, no nos vamos a fijar. En lo que tiene que ver con las elecciones y el auge de estos grupos populistas y escépticos, como dice Alberto, no es nuevo. Pero yo creo que hay una cifra y una palabra. La palabra es unidad. Ver si estas fuerzas que han sido minoritarias y muy fragmentadas dentro de las propias instituciones, tenemos por lo menos 3 grupos parlamentarios en Estrasburgo y en Bruselas, en las que los grupos críticos se han ido extendiendo. Si la posibilidad de que puedan llegar a unirse entre todos ellos y formar una coalición suficiente, y la cifra es el 33%, si son capaces todos ellos de formar una minoría de bloqueo. Da la sensación de que no, de que todavía no, pero esta vez, si no llegan, es cuando más cerca van a estar. Y eso quiere decir que Europa tiene que estar mucho más pendiente de todos, no de una lucha contra otros partidos, son partidos con intereses legítimos, aunque no se compartan, sino de las causas que hacen que estos partidos ganen fuerza. Sí, si queremos o podemos encontrar alguna parte positiva en todo este debate del Brexit, encontramos que quizá el foco de atención en Europa no ha sido nunca tan interesante, también como periodistas. ¿Cómo lo veis? Verdaderamente es el momento más apasionante desde el punto de vista informativo y que de alguna manera puede tener un efecto también en el interés que suscita en los ciudadanos y sobre todo en los más jóvenes. Ahí es verdad que hay una cierta reacción positiva, por decirlo de algún modo, al Brexit, en el hecho de que todo el mundo reconoce que la presencia del Reino Unido ha sido hasta ahora un freno, un factor que ha estado sencillamente poniendo palos en las ruedas de la evolución. Es muy cansino explicarlo, ¿no? Pero la vida con los británicos en esta casa o en la Comisión o en el Consejo siempre ha sido muy compleja. Y entonces ahora hay quien dice, bueno, ahora es el momento, ahora es la oportunidad, ahora vamos a probarlo todo y vamos a ir para adelante. Yo también creo que mientras estemos así, corremos el riesgo de que el debate tóxico que hay en la política británica de repente nos contagie, porque ahora lo vamos a traer en estas elecciones europeas, lo vamos a traer al Parlamento Europeo. Y creo que también hay que reconocer que no es solamente una cuestión en Europa, es decir, en España no se lee de esa misma manera, pero yo entiendo que
todas las voces que en España están hablando de reformar la Constitución, de volver a poner en duda la transición, que si no es una verdadera democracia, es una especie de síntoma de esa inquietud que hay en conjunto de las sociedades desarrolladas. Estamos viviendo el periodo más largo de paz, es decir, no había habido nunca 70 años de paz y ahora, no sé, hay quien, el otro día le leía a François Smet, un intelectual belga, que dice tal vez nos hemos cansado de la paz y la gente está buscando problemas para ver si, no lo sé, para tratar de realizarse. Yo no estoy en ese caso, pero sí que veo que lo vamos a traer aquí en estas elecciones, porque los británicos van a participar en estas elecciones europeas y entonces, bueno, corremos ese riesgo de que nos intoxiquen a nosotros. Estar cansados de la paz, ¿eh? Son palabras mayores, ¿no, Alberto? Pero fíjate, mencionabas el Brexit como uno de los periodos quizá más fuertes que hemos vivido. Es verdad que nosotros cuatro llevamos aquí muchos años y el Brexit sin duda es uno de ellos y que puede marcar mucho el futuro de la Unión Europea, ¿no? Y la Unión está todavía pues, a tiempo de salir reforzada de esta situación. Ya hemos visto cómo los 27 pues, han puesto mucho empeño en mostrar una unidad frente al Brexit y habrá que ver en el futuro si la Unión puede salir reforzada de esto, ¿no? Pero no solo el Brexit nos ha marcado, yo creo que hay otros dos elementos que nos han marcado mucho en estos últimos 5 años. Uno ha sido la crisis migratoria, de la cual la Unión Europea ha salido muy tocada, con una imagen muy dañada en el conjunto de la Unión Europea. Pero Ese sería un problema real, ¿no? También otros, por supuesto, pero este es uno de los grandes temas en Europa y que no ha resuelto favorablemente. Sin duda, y además porque ha sido una situación pues, que desde muchos partidos y en muchos países pues, se ha trasladado la culpa a Bruselas, ¿no? De la falta de soluciones positivas para tratar de resolver esa crisis migratoria, cuando en realidad, bueno, Bruselas era más bien quien proponía soluciones, a veces no del todo satisfactorias, pero han sido más bien los países y los partidos euroscépticos, los que hablábamos antes, los populistas, los que más bien pues, han frenado esas soluciones para la crisis migratoria y han contribuido a esa imagen que se ha degradado de la Unión Europea durante estos años. Pero fíjate, hay otra cosa en cambio, por acabar con los momentos, que ha sido la crisis económica, que no hay que olvidar de dónde venimos. En 2014, cuando fueron las elecciones europeas, en la Unión Europea había en torno a unos 24 millones de parados y se ha reducido hasta casi 16 solo en 5 años. Hablábamos de la Europa de los rescates, de Grecia, de España, de Portugal, de Irlanda. Fue una época muy fuerte y muy dura para muchísima gente cuando realmente la gente tomó conciencia de la importancia de las decisiones que se tomaban en Europa. Así es. Y de ahí se ha mejorado mucho. Sí, sin duda alguna, ¿no? Todos recordamos, quizás esos eran los titulares, ¿no? En 2012-2014, la grave crisis en la que nos encontrábamos, ¿no? Estábamos inmersos. ¿Cuál está siendo, desde vuestro punto de vista, Mirencho, el papel de España? Hemos visto el papel muy especial de Emmanuel Macron, del presidente francés. Ayer también vimos aquí al presidente Pedro Sánchez. ¿Cómo lo está haciendo España en este desafío? Bueno, yo creo que España es un país bastante atípico porque hemos sido uno de los países que más ha sufrido esa crisis económica, con recortes impuestos aquí desde Bruselas, y a pesar de eso parece que era un país inmune a un partido euroescéptico. Ahora sí que es cierto que hay un nuevo debate por parte de Vox. Parece que España siempre ha visto que Europa es un símbolo de progreso, que cualquier cosa que se dicte desde aquí, aunque a veces no se entienda, es algo bueno, ¿no? Eso es una paradoja española. Yo creo que los gobiernos españoles en ese sentido siempre han sido muy en pos del consenso. Sí que es cierto que hubo dos épocas, la de Felipe González, la de Aznar, que tenían dos planes muy diferentes sobre Europa. Yo creo que ahora lo que ha intentado Pedro Sánchez sobre todo es que como él cuando llegó al gobierno a través de esa moción de censura fue a la vez en paralelo con el caso de Italia, ha sido en todo momento que se distinga de Italia. Saber que nosotros somos un gobierno europeísta y que no podemos ser comparados con un gobierno populista, a pesar de que somos dos países del sur y que en un momento casi llegaron a la vez al poder. Sí, vamos a escuchar precisamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer a su llegada aquí al Parlamento Europeo, antes de esa gran noche en la que se decidía la prórroga hasta octubre de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tan importante es garantizar la unidad de los 27 como también el tratar por todos los medios de que no haya un Brexit desordenado. Y en todo caso, si finalmente no se puede producir esa salida ordenada del Reino Unido,
pues trasladar a la sociedad española que el Gobierno de España ha hecho sus deberes, que se ha aprobado, se ha convalidado hace una semana precisamente un Real Decreto Ley que nos habilita para tener todos los instrumentos necesarios para que esa salida pues dañe lo menos posible desde el punto de vista económico a nuestro país, que se garanticen los derechos de los españoles que viven ahora mismo en el Reino Unido y también de los británicos que viven en nuestro país. Palabras del presidente del Gobierno. ¿Es importante o relevante la presencia de España aquí? ¿O qué grado de fortaleza podemos decir, ¿no?, que tiene nuestro país en el entorno de Europa? Yo creo que España ha perdido bastante presencia en el entorno europeo durante, en fin, muchas etapas en la Unión Europea. España ha tenido un papel bastante relevante que ha ido perdiendo en las últimas presidencias, sobre todo en la de Mariano Rajoy. Bueno, Pedro Sánchez tampoco ha tenido mucho tiempo para hacer muchas cosas y hemos visto cómo hemos perdido también pues, una parte de los cargos relevantes que teníamos en las altas esferas, ¿no? España ha quedado un poco relegada en las grandes decisiones, pero un poco por voluntad propia. Hemos visto en estos últimos años como no se ponía mucho empeño por meterse en ese eje siempre franco-alemán, que era quien tomaba las decisiones, Italia antes del gobierno que tiene actualmente, ¿no? Y España ahí, que es una de las grandes potencias, una de las grandes economías, uno de los países que mejor ha salido de la crisis a nivel europeo, pues probablemente podría tener más que decir en todo esto. Y yo creo que ahí sí que echamos un poco en falta su voz. En realidad, España cuando ingresó en la Unión Europea se encontró con 4 grandes países, que eran el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, 3 fundadores, y entre ellos habían pactado una igualdad en todo, en escaños, en comisarios. Entonces, por cuestiones de simpatía y porque entramos, se nos puso lo más cerca posible de esos 4. Yo creo que el problema de la pérdida, entre comillas, de representación tiene que ver mucho con la ampliación, es decir, desde que se produjo la última ampliación han venido otros países, ha entrado Polonia, han entrado países que son más pequeños, pero a los que también hay que darles, hay que repartir con ellos el esto. Y al mismo tiempo el Tratado de Lisboa lo que hizo fue romper aquel equilibrio entre los 4 y reconocer, digamos, de alguna forma que la antigua Alemania del Este se había sumado a Alemania y entonces reconocía el tamaño verdadero de Alemania. Y ahí se ha producido una desigualdad. Y los italianos, a pesar de todo, a pesar de los problemas que tienen, es verdad que son unos genios para salirse al final con la suya. Los alemanes no hacen más que sencillamente hacer sentir su peso. En esta casa, en el Parlamento, no se puede hacer nada sin que los alemanes hayan dicho. Pero en el caso español, yo creo que a lo mejor no es tan vistoso, pero claro, tampoco se puede repetir muchas veces. Tener casi una década el alto representante, por ejemplo, es el país que ha tenido más presidencias del Parlamento. Para mí, si hubo un momento de inflexión fue después de Aznar, que Aznar sí tenía una gran voluntad y tenía él al revés, a diferencia de lo que decía Alberto, en vez de intentar sumarse al eje franco-alemán, lo que intentó es crear un eje que compensara o que contrabalanceara al eje franco-alemán con un eje hispano-británico. Pero después de Aznar sí que se produjo un bajón fuerte. Luego ya el problema es que cuando ya has perdido un poco es muy difícil recuperar escalones. Sí, Pablo, ¿tú cómo lo ves? España siempre ha considerado esto desde Ortega. Siempre España es el problema, Europa la solución. Hay ese europeísmo acrítico en todos los estratos, del que hablaba Mirencho, en todos los estratos. Pero una cosa es considerar que Europa es importante y otra es creérselo y actuar en consecuencia. Y ahí falta un salto de nivel. Las elecciones europeas son un grandísimo ejemplo. En España seguimos pensando que Europa, la Unión Europea, es algo, y los medios cometemos ese error, lo ponemos todavía en la sección de internacional. Sí, sí. Es nacional. Es nacional. Todas las legislaciones, casi todo el grueso de la legislación que afecta a España pasa, sale o acaba en Bruselas. Política interior, podríamos decir, ¿no? Política migratoria, política económica, todo pasa aquí. Entonces es esencial tener una voz propia y una voz fuerte. Para eso tienes que hacer todos los esfuerzos necesarios como país a todos niveles, a nivel de jefes de Estado, con Pedro Sánchez en las cumbres, a nivel diplomático y a nivel del Parlamento Europeo. Y eso se ve que los partidos españoles no se lo han creído nunca y siguen sin creérselo. Las listas electorales, la forma en que se eligen los diputados que van a venir a representarnos en Bruselas y Estrasburgo es el mejor ejemplo. No se escoge gente que tenga la menor idea de cómo funciona Europa, no se escoge gente que tenga los idiomas para moverse adecuadamente.
gente, no hay prioridad en las comisiones, no hay un plan, sino que se utiliza todavía como cementerio de elefantes, como lugar donde foguear o como premiar con buenos sueldos a gente que ya no tiene cabida en las listas nacionales, y ese error lo pagamos día a día, porque hay otros países que se lo toman más en serio. No es siempre este complejo de que otros lo hacen siempre bien. Hay países que lo hacen igual o peor. Pero si España quiere ocupar ese puesto que por peso, por tamaño, le corresponde en Europa, tiene que empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Vaya diagnóstico. Mirenchu, coincides de alguna manera. España no lo está haciendo bien a la hora también de captarnos, no solo como con un efecto práctico, sino también de sensación de pertenencia a un conjunto de países unidos. ¿Crees que no se están haciendo bien las cosas a la hora incluso, ¿no?, de elegir a nuestros representantes, aquellos que van a dar la cara por nosotros, por nuestros proyectos? Bueno, sí que es cierto que, tal y como dice Pablo, si uno ve los nombres de las listas, pues ve que no siempre o no en todas las ocasiones el bagaje europeo es lo más importante. Luego también, como decíamos al final, quizá el europeísmo español a veces es un europeísmo casi también como un complejo, ¿no? De por fin nos han dejado entrar. Claro, cuando tú tienes esta manera de enfocar las cosas, a veces resulta difícil que tú entiendas que tú también tienes que ser el que aporte soluciones y el que juegue. Y sí que es cierto que España en algunos temas sí que aporta o sí que intenta liderar, por ejemplo, en la relación con Latinoamérica. Ahora hemos visto todo el asunto del tema de Gibraltar, pero luego, más allá de esto, si tenemos que hacer una lista de 10 temas en los que España apuesta e intenta liderar, pues quizás todos los que estamos aquí igual no nos salen. ¿Cómo va a ser esta campaña? Estamos ya en plena vorágine de campaña electoral en nuestro país. Tenemos las elecciones generales, municipales, regionales, europeas. Todo este, bueno, pues conglomerado de comicios, ¿cómo creéis que nos va a afectar también como ciudadanos, ¿no? Yo creo que por lo pronto a las elecciones europeas le vienen muy mal las elecciones generales unas semanas antes en España, ¿no? Porque eso hace que toda la atención se centre en esos comicios. Sí. Si ya de por sí se le hace poco caso a las elecciones generales, pues entonces, si encima hay antes las generales, antes de las europeas, y también autonómicas y municipales, pues entonces todo eso hace que en Europa pase totalmente a un segundo plano, ¿no? Y de hecho se ve precisamente en los propios candidatos que presentan los diferentes partidos. Hablaba Pablo de esas listas electorales que han confeccionado los partidos, en las que se ve poca presencia de políticos realmente relevantes y que puedan venir aquí un poco a modo de utilizar el Parlamento Europeo como una cantera de cara al futuro. Y es verdad que eso le viene mal al debate. Lo que sí que puede hacer que se mediatice un poco más va a ser esa presencia de Vox, que ya hemos comentado, pues un poquito en paralelo con lo que pueda pasar con otros partidos también populistas y nacionalistas en otros países. Ese igual será un poco el gran enfoque de cara a esas elecciones europeas. Claro, bueno, hoy que hablamos también de la presencia de Vox en los debates en nuestro país, Vox que está en los titulares todos los días, y tanta fuerza va a traer hacia aquí, hacia Europa, hacia Bruselas, Pablo. Las encuestas ahora mismo dependen. Las últimas proyecciones del Parlamento Europeo dicen que puede tener a lo mejor hasta 5, 6, 7 eurodiputados, que no está nada mal. Es decir, son más de los que han tenido en esta legislatura Podemos o Ciudadanos, por ejemplo, o UPyD, que participó en 2014. Con 5 diputados, 6 diputados no haces nada en Bruselas, no cambias absolutamente nada, no tienes ningún poder de influencia. Pero si algo nos está enseñando los precedentes es que no solo estamos en las elecciones más importantes, sino que en la próxima legislatura va a tener el Parlamento con más poder seguramente que nunca haya tenido, pero también con una presentación de cara al mundo negativa. Es decir, el Parlamento Europeo, por desgracia, siempre ha tenido a muchos extremistas, a muchos frikis, a mucha gente que viene a utilizar su pequeño momento de popularidad, ese momento en el escaño, para vender sus historias, presentar sus banderas, hacer performances de todo tipo. Ese tipo de comportamiento, por desgracia, yo creo que se va a replicar a mayor escala en el próximo. ¿Por qué? Porque si tienes una fuerza muy pequeñita y quieres hacer ruido, aquí es muy fácil hacer ruido. Basta que en un debate que no tiene absolutamente nada que ver, hagas un discurso homófobo, hagas un discurso machista, ataques personalmente a algún país, hagas cualquier tipo de bravuconada, porque eso va a tener repercusión en todos los medios de comunicación. Entonces, el incentivo para que grupos pequeños con discursos mucho más agresivos tengan esa fuerza para intentar reventar las instituciones, utilizarlas en beneficio propio, es muy grande. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo del todo, porque si te acuerdas cuando llegaba en esta legislatura que está terminando ahora, cuando llegaron los de Podemos, que también tienen una relación confusa con la idea de Europa, sencillamente llegaron, o sea, si uno se
ubica bien dentro de un grupo, de repente se encuentra con una fortaleza muy grande. Y en los primeros días, las primeras sesiones con Pablo Iglesias aquí en esta casa, de repente hizo temblar a toda la izquierda y hasta el grupo socialista estaban ahí ya poniendo mangueras por si venía el incendio. Es decir, aquí existe esa posibilidad. Lo que pasa es que se van a producir cosas curiosas, ¿no? Si uno imagina dónde puede meterse Vox, aquí es el mismo grupo donde están los nacionalistas flamencos, que son los que están ayudando a Puigdemont. O sea, que se pueden producir cosas curiosas, pero... Pero piensa, lo que pasó en 2014, el ciclo electoral era el inverso. En ese caso, las europeas llegaron antes que las nacionales. Sí. Y todos los que vinieron de listas de Podemos se fueron a España, ya no queda ninguno. Sí, eso también entonces, ¿pero qué hicieron? Utilizaron efectivamente cualquier debate que no tenía nada que ver para vender un discurso de política nacional, vender su historia, y en cuanto tuvieron la oportunidad se fueron porque esto nunca les había importado. En definitiva, mezclar conceptos, pero conseguir ese titular o esa primera imagen en los informativos o en las crónicas de Internacional o de Europa, ¿no, Mirentxu? Sí, aquí lo que siempre se ha dicho es que al final los grupos euroescépticos, digamos, son perros ladradores, pero poco mordedores, porque primero entre ellos a veces se llevan muy mal, hay egos bastante altos y al final no les resulta tan fácil hacer grupos homogéneos. Veremos un poco qué pasa también con esa iniciativa de Steve Bannon, de crear The Foundation, porque de lo que se trata es de intentar aunar todo aquello que les une, aunque en parte ellos, su razón de ser es el repliegue nacional. Entonces podemos ver ahora en estas elecciones cuál es su verdadera fuerza. En ese sentido sí que va a ser muy interesante, pero yo creo que también el hecho de que vayan a continuar ciertos eurodiputados británicos, yo creo que va a ser todo muy complicado saber las alianzas hasta que pasen bastantes meses. Bueno, estamos ya un poquito en el tramo final. Es cierto que nuestra comunidad es una pequeña comunidad, ¿no? Pero es importante también, ¿no?, tener en cuenta esa decisión de ir a votar. Hay muchos millones en juego y muchos temas al margen de todo esto de lo que estamos hablando, como es el Brexit y cómo afecta al tejido empresarial. Tenemos que tener en cuenta también el cambio climático, la política agraria, todas las ayudas que llegan a las comunidades desde aquí, ¿no? Y eso lo saben quienes gestionan, pero yo no sé si los ciudadanos somos tan conscientes, de verdad. De hecho, eso es lo más importante de todo, en realidad. Lo que apuntabas, por ejemplo, los fondos para la política agraria común es la mayor partida del presupuesto comunitario y realmente ahí es donde, sobre todo en las regiones que tienen pues, un gran enfoque hacia la agricultura, pues tienen mucho por lo que luchar, ¿no? También en infraestructuras, en fin, en fondos para todo tipo de ayudas que da Europa y de los cuales muchas veces pues, los ciudadanos no son conscientes, ¿no? Y ahí yo creo que también es muy importante pues, ver un poco qué proponen los diversos partidos, qué hacer con esas partidas financieras y cómo mejorar también para sus países y sus regiones, porque aquí todas las regiones además están representadas y realmente tienen una propia voz, así que también para ellos es muy importante su presencia. Es verdad que aquí en las campañas de publicidad o en todas las imágenes que vemos en el entorno del Parlamento Europeo, vemos a muchos jóvenes, ¿no?, y chicas y chicos como imagen de este continente. ¿Tan importantes creen los políticos que son los jóvenes realmente? ¿Lo veis así? Bueno, hombre, es que, fíjate, el programa de más éxito de toda la política europea es el Erasmus. Sin duda, y es decir, y cada año son millones y millones de jóvenes que se entremezclan, que viajan, conocen otros países. Es decir, yo creo que Europa es muy consciente de que esas nuevas generaciones van a crecer sin tener ni siquiera recuerdo, ni haber conocido fronteras, con divisas diferentes. Es decir, para ellos Europa va a ser una cosa natural, sin que les va a parecer normal que aunque hayan nacido en un país, trabajen en otro, se casen con una persona de un tercer país y tengan hijos que nazcan en un cuarto. Eso es lo que va a suceder. Y lo que va a suceder también es que la próxima legislatura se va a debatir por primera vez la PAC, la Política Agrícola Común, con la idea de que empiece a perder dinero para ganar en otros aspectos, en políticas de futuro, nuevas tecnologías, grandes inversiones, que es algo que
en lo que los electores tienen que decir qué es lo que opinan. Así es, Europa decide, el especial, la MUGA hoy desde el Parlamento Europeo, llega aquí a su fin, agradeciendo por supuesto a estos compañeros a los que vemos o leemos, ¿no?, todos los días en sus medios de comunicación. Son corresponsales con mucha experiencia aquí en Bruselas y que han hecho un hueco en su apretada agenda para acompañarnos. Muchísimas gracias a los cuatro, buen trabajo a partir de ahora y gracias de verdad, que nos veamos pronto, si es posible, en Navarra, en San Fermín. ¿Por qué no? Os animáis, ¿verdad? Pues quedamos emplazados a una próxima tertulia. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también que nos siguen desde Navarra y desde otros puntos del mundo a través de nuestras redes. Ha sido un placer. Gracias al Parlamento Europeo por facilitarnos también nuestra presencia aquí. Europa decide. Hasta pronto. Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Kutxa.